Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Damos inicio al 7º Seminario Internacional organizado por el Grupo de Sanidad Forestal del Cono Sur. Este seminario se titula Manejo de lepidópteros defoliadores en eucaliptus, a cargo del doctor Carlos Wilken, de Brasil. Carlos Wilken es ingeniero agrónomo, maestro y doctor en entomología, profesor asociado en la Facultad de Ciencias Agrícolas del campus Botucatu en la Universidad Estadual Paulista desde 1989, donde fue vicedirector y director y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Protección Vegetal. Líder científico del Programa de Protección Forestal, PROTEF, y del Instituto de Pesquisas y Estudios Forestales, IPEF. Hoy Wilken nos brindará un panorama sobre la bioecología de los principales lepidópteros defoliadores de plantaciones de eucaliptus en Brasil y las tácticas de manejo utilizadas para ese grupo de plagas. Antes de dar inicio al seminario, quiero recordarles que las preguntas las pueden hacer por el chat de YouTube. A su vez, invitarlos a proponer nuevos temas para ser considerados en los próximos webinars del grupo y suscribirse a la lista de difusión. Esto lo pueden hacer en los links que aparecen en el chat. Por último, pueden seguirnos en Twitter, consultarnos por correo electrónico o ver información más detallada del grupo en el sitio web. Ahora sí, le damos la bienvenida a Carlos Wilken. Ok, muchas gracias, Nazaré, Juan, todos los que están organizando este evento en YouTube. Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciarlo. ¿Sí? ¿Está listo para todo? Entonces, la invitación para el tema que vamos a hablar hoy, parte de manejo de lepidópteros defoliadores de eucaliptos en Brasil. Brasil ha sufrido mucho los últimos 20 años con las plagas que llamamos invasoras o exóticas, que el sílido de conchuelo, el sílido de cudo, el chinche de eucalipto, Sí, la vista profesor. de agaya. ¿Sí? ¿Están me escuchando? Sí. Sí. Entonces, pero también tenemos problemas con las plagas nativas acá de Brasil, de Sudamérica, principalmente las hormigas cortadoras, y los termitas, pero tenemos mucho problema hace tiempo que vamos a hablar hoy con la parte de los lepidópteros defoliadores. Brasil, según datos del año pasado de IBA, que es la Asociación de las Empresas Forestales, a la industria brasileña de árboles, que hace las estadísticas, los datos estadísticos para las plantaciones. Año pasado, 2022, tenemos como 9.9 millones de hectáreas plantadas, siendo que 75% de eso es eucaliptos, que sería una superficie como 7,5 millones de hectáreas. ¿Sí? Después tenemos pinos y las otras especies, tanto nativas como exóticas, como caucho, como cedro australiano, teca, y etc. Pero por la superficie, por lo tiempo que se cultiva el eucalipto en Brasil, el eucalipto es lo cultivo forestal que se tiene más problemas. ¿Sí? Una cosa que nosotros no tenemos en Brasil son datos estadísticos de ocurrencia de plagas y enfermedades, datos oficiales, ¿sí? Ni los ministerios de Agricultura y los ministerios de Medio Ambiente acá de Brasil, que es IBAMA, trata de este tema como nosotros tenemos datos estadísticos de hace tiempo, con más de 120 años, como ocurre en los Estados Unidos o Canadá, que son países también con una superficie forestal muy grande, pero está mucho más organizado que nosotros. Entonces, por IPEF,
por el Instituto de Investigaciones Forestales, que está ubicado en Piracicaba. Hemos hecho eso por las empresas que son asociadas al instituto y en algunos años también tenemos la posibilidad de tener de manera voluntaria, por la voluntad de otros productores, otras empresas que pasan las informaciones. Entonces, estamos haciendo eso de manera sistemática desde 2009. Entonces, estamos con 12 para 13 años. Aún no tenemos datos de 2023 porque normalmente esperamos encerrar el año, probablemente febrero, marzo del próximo año, que vamos hacer todas las estadísticas de lo que está ocurriendo aún este año, ¿sí? Entonces, este gráfico, esta figura, déjeme só por un... Sí. En este gráfico, acá en la barra, en la columna verde, sería área de efectivo plantio. Entonces, como no es un dado oficial y no consideramos toda la superficie, como hablamos, hay 7.5 millones de hectáreas, pero no conseguimos tener acceso a toda esa área, ¿sí? Por no ser un órgano gubernamental o oficial. Pero entonces dependemos de la ayuda y de la voluntariedad de los productores, empresas forestales nos responden. Entonces, la columna verde sería que en 2009 tivemos participación, acá el N es de 15 empresas que respondieron a nuestra encuesta sobre plagas e enfermedades, que sería una superficie en aquella data de 1,5 millones de hectáreas. Y la columna azul sería área relativa que fue infestada con plagas, ¿sí? Excluyendo hormigas arrieras o cortadoras y los termitas, porque se considera que prácticamente 100% de la superficie hay problemas con hormigas, ¿sí? Entonces excluimos eso y consideramos solo las plagas que están en la copa de los árboles, que incluye tanto nativas cuanto las exóticas, ¿sí? Entonces, en 2009, cuando empezamos, teníamos como 16% de la superficie tiene algún problema con plagas, ¿sí? Considerando todo el complejo de plagas, ¿sí? Y este porcentaje se varió, a veces un poco menos, como 9% en 2011, subió para 23% en 2012, pero entre 2009 hasta 2016, lo promedio acá sería más o menos como 12 a 13% de la superficie fue infestada con algún tipo de plaga, ¿sí? Pero de 2017 adelante comenzó a cambiar eso y aumentar la superficie atacada. Entonces, en 2017 llegamos a 18% y en 2018 principalmente llegamos a 30%, ¿sí? Hoy los problemas que particularmente fueron aún con chinche de eucalipto, pero el sílido aumentó mucho y comenzamos a tener problemas también con los lepidópteros defoliadores nuevamente, que vamos a hablar un poco de lo histórico. 2019 redució, pero 2020 fue 30 y 2021 fue el año más crítico para nosotros, como 46% de una área de 3.500.000 hectáreas fue infestada con plagas. Particularmente ese año fue un grande brote que ocurrió en los estados de São Paulo y Mato Grosso do Sul con lepidóptero defoliadores. Y vamos a hablar con eso un poco más detalle. En 2022 se redució para 36%, pero cambió el estándar, el patrón, ¿sí? Y ahora tenemos un promedio en torno de 25 a 30%, ¿sí? Entonces eso preocupa mucho el sector forestal porque ahora es una realidad de que tenemos problemas, son varias causas, aumento de las áreas de plantaciones, reducción del número de clones que son plantados año a año, estamos nos quedando cada vez más con una monocultura clonal, ¿sí? Con a veces 30%, algunos estados como quase 50% se planta un único clon. É uma vantagem do ponto de vista industrial, em termos de qualidade de madeira, etc., pero é um risco muito grande quando há um problema com plagas ou enfermidades. Se o material for suscetível, e agora está comprovado que é, então é uma realidade que temos que fazer. O manejo de plagas agora também é uma realidade que tem que ser tratada por
los productores forestales. ¿Sí? Particularmente ahora con los lepidópteros, digo, los gusanos que atacan eucaliptos, hay un complejo, sí, que se ataca en Brasil. La principal especie llama-se Tirinteina arnovia, es un geométrido, que la primera ocurrencia, pelo menos publicada, data de 1948, ¿sí? Fue el primer brote, y pelo menos no solamente un reporte interno de una empresa, esto fue publicado, entonces consideramos oficialmente ese como, digamos así, entre los lepidópteros, lo más antiguo que se considera plaga. Y entre todas las especies es considerada la plaga, o lo lepidóptero clave como plaga forestal. Después tenemos el grupo de los geométridos, son los más importantes, los más comunes. Después tenemos el género Glena, Glena unipenaria y Glena bipenaria, que no tenemos la data precisa cuando empezó a ocurrir, pero más o menos en la década de 1980 comenzaron a tener las primeras citas en trabajos de muestreo, de dinámica poblacional, con ocurrencia de glena, y en muchas empresas hay problemas con ese grupo de especies. Tenemos una otra que es esporádica, que es Melanolophia consimilaria, un geométrico también. La primera ocurrencia fue reciente, digamos así, en este ciclo, en 2006, particularmente en el estado de São Paulo, que causó mucho problema, pero después de esta data, 2006, 7, 8 fue problema, después se bajó y hasta hoy es una plaga secundaria. Y la más reciente es Iridopsis panopla, que vamos a comentar un poco con más detalle, pero esta empezó ahora en 2021 y fue una de las razones de ese gran brote acá en Brasil. Después hay una variación con otras familias de Lepidoptera. Entonces hay los géneros Pseudosoma, que es de la familia Arctidae, data de 1971, la primera ocurrencia registrada, pero son pocos brotes que tenemos. Normalmente está asociado a una de las otras especies. Sarcina violacens es el único Limantridae, hoy sería Noctuide, subfamilia Limantrini, que data de 1975, el primer brote, pero esto tiene ocurrido más al centro y noreste de Brasil, ¿sí? Entonces, el estado de Minas Gerais y Bahía sufren más ataque con este Limantridio. Después tenemos dos notodóntidos, que es Nistalea nicius y Psorocampa denticulata, que son entre el final de la década de 70 y medio de la década de 80, principalmente en los estados de Espíritu Santo y Bahía como problemas principales. A Patelodes ericia es una especie que ocurre en la región central, precisamente del bioma de Cerrado, donde se también planta eucalipto, pero está muy ubicada en esta zona. Y Euceláceos cereus sería una especie de Riodínide, una mariposa diurna, y la única que sería sin considerar el problema. Siempre fue una plaga secundaria. Para nosotros se trabaja como si fuese un bioindicador, porque normalmente al inicio del año siempre el celácea que aparece primero, no causando mucha defoliación, pero después de ella se aparece alguna de las otras, ¿sí? Nunca se desarrolló un gran brote de esas especies porque hay un enemigo natural muy eficiente, una especie de tricograma maxacal específico de esa especie, y cuando él aparece en el campo, normalmente el parasitismo es como 90-95% y se termina el brote. Este año, ahora, 2023, tivemos brotes importantes en Minas Gerais, pero después apareció de nuevamente lo parasitoide y ahora está más tranquilo. ¿Sí? Particularmente ahora pegamos, yo mostré en la otra figura, otro gráfico, que todas las plagas y ahora separadamente solamente de los lepidópteros. Entonces, desde 2009 hasta 2022, nos vemos acá que en 2009-10 teníamos una faja como 50.000 hectáreas infestados. Después se disminuyó, precisamente en 2012 fue bueno que tivemos poquísimo ataque de lepidópteros, como 7.000, casi 8.000 hectáreas. Pero este fue el año del gran brote de chinche de eucalipto. Particularmente él empezó a aparecer en los meses de abril y mayo, defolió una área enorme, como 250.000 hectáreas,
y fue la especie dominante. Entonces las otras especies, incluyendo cílidos, los gusanos, los escarabajos, todo eso no tenía como lo que se alimentar porque el chinche fue la plaga principal. ¿Sí? Ese permaneció bajo en 2013. 2014-15 volvemos a tener un promedio en torno de 55, 60 mil hectáreas, pero 2017 cambió para un nuevo estándar de infestación. En 2018 fue otro brote muy importante, de 320 mil hectáreas, particularmente solamente en el estado de Bahía. Después, 2019-20 se bajó, pero mudamos de patamar, un patamar arriba de 100 mil hectáreas, y 2021 fue una explosión, ¿sí? Llegamos a más de 860 mil hectáreas, particularmente en Mato Grosso do Sul y después São Paulo. ¿Sí? Esos dos estados, solo Mato Grosso do Sul fue más como 730 mil hectáreas. ¿Sí? Este, pelo menos registrado de esta forma, fue el mayor brote, o más grande brote de alguna plaga en Brasil hasta hoy. ¿Sí? En 2022 se bajó, pero también estamos con promedios muy altos. ¿Sí? Entonces, como 340 mil hectáreas. ¿Sí? Entonces, ahora estamos trabajando con patrones que son muy, muy altos. ¿Sí? Seguimos. Y después, como un complejo de lepidópteros, también hacemos en nuestra encuesta o que las empresas de productores forestales consiguen identificar o si algún ingeniero forestal o entomólogo hace esa identificación. Pero no coloqué de todo ese periodo, pero menos solo de los años 2022, que es los datos más recientes. De todas las especies, Iridopsis panopla aún fue la especie dominante, como 133 mil hectáreas. Después Tirinteina arnobia, casi 90 mil hectáreas. Y otras lagartas defoliadoras, la verdad, no son otras especies, pero les responde como a un ataque de 2 o 3 especies en conjunto. Entonces, las empresas forestales acaban, cuando hay Tirinteina, Iridopsis o Cercina, o cualquier una de esas ataques juntos, identifican 2 o 3 especies atacando, ellos clasifican como otras o más especies en conjunto. Y eso representó 107 mil hectáreas. ¿Sí? Entonces, que son áreas muy, muy intensas, muy preocupantes. ¿Sí? Con relación a los lepidópteros defoliadores, el problema principal es la defoliación, ¿sí? Que puede ser parcial o puede ser total, como esta foto acá fue tirada en el estado de São Paulo en 2012 o 13 más o menos, ¿sí? Entonces, que fue un ataque de melanorophia acá en São Paulo. Entonces, lo promedio entre 2009 hasta 2020 sería un promedio de 85 mil hectáreas. ¿Sí? Pero este es un grupo que después vamos a hablar con la parte de manejo, que hay un control, ¿sí? Principalmente biológico, con uso de bacilos thuringienses, con BT. Entonces, normalmente 75% de esa área son hecho control. No solamente con BT, a veces con químicos, pero o liberaciones de parasitoides, pero vamos a detallar un poco más a frente. ¿Sí? Entonces, las especies que son más importantes siempre fue Tirinteina arnobia, que está acá arriba, ¿sí? Que es la especie principal, y la más reciente, Iridopsis panopla, que está acá abajo. ¿Sí? Y de todo el grupo de los lepidópteros, los geométridos, que son plagas forestales importantes. Esto no solamente en Brasil, pero en muchos países que hay forestación o forestas mismas naturales, los geométricos son importantes. Entonces, en Canadá, en Estados Unidos, parte de Europa, lógicamente son especies distintas que tenemos acá en la región neotropical, pero los geométricos son importantes. ¿Sí? No son plagas agrícolas importantes, son plagas esencialmente forestales, les gustan defoliar árboles. ¿Sí? Entonces, y acá en Brasil también los geométricos nativos de Brasil, todas esas especies que comenté todas son nativas. ¿Sí? En Colombia también hay geométricos que defolian pinos, entonces hay algunos relatos también de geométricos defoliadores en Argentina. En Venezuela hay problemas con tirinteína, entonces en Sudamérica, donde se tienen plantaciones de eucalipto, los geométricos son un grupo importante.
E acá un listado de todas las especies que ya fueron registradas en eucalipto y pinos en Brasil. ¿Sí? El género Tirinteina más importante, pero después Glena, Goreidopsis, ¿sí? Y otros que son, por ejemplo, Fugorodes ocurre poco en eucalipto, un poco en pinos. Sabolotes ocurrió en la década de 80, nunca más apareció. Encontramos campo, pero nunca más en brotes. Entonces hay cambios durante el tiempo. ¿Sí? Y los geométridos, el triniteina es muy distinta, muy fácil hacer los reconocimientos, independiente si en la fase larval o en la fase adulta, pero los gusanos verdes, los geométridos verdes, son los grupos más difíciles de identificación, porque por la fase larval son todos de coloración verde, a veces hay algunos puntos o manchas en su cuerpo, pero la identificación no es fácil al campo, precisamente para los técnicos, personal que trabaja directamente al campo, que no conocen mucho la parte de morfología de insectos. Los adultos son un poco más fáciles de identificar, ¿sí? Pero los gusanos, la fase larval es muy difícil. Esta Iridopsis parnopla acá abajo, pero es posible mirar que es muy parecida con las otras, ¿sí? Este gran brote ocurrió acá, este es el estado de Mato Grosso do Sul, que hace frontera con Paraguay, Bolivia y con los otros estados de Brasil. En esta región que está marcada acá, en este círculo rojo, la principal región donde se planta eucalipto en Mato Grosso do Sul. Es un estado muy grande, de un estado como de superficie, como dos veces la superficie de Uruguay, ¿sí? Para tener una comparación, pero en un estado que tiene plantaciones de soja muy grande, acá próximo de Paraguay, región de Dorados hasta Puerto Murtinho, en esta región, muchas pasturas, ¿sí? Producción de ganado importante, está plantando eucalipto justamente en la área que era de pastura, ¿sí? Hay algunos plantíos de caucho, etcétera, y arriba aquí, próximo de Bolivia, Mato Grosso, la región de protección ambiental, que es la región de Pantanal, ¿sí? Entonces, por eso que el brote ocurrió en Mato Grosso do Sul y São Paulo, porque están muy próximos, cerca aquí. Entonces, desde 2019 percebemos que había un aumento de la superficie de infestación de estos geométridos verdes, que acabamos llamando como complejo Glena. ¿Sí? Muchos citaban como Glena, pero había dudas y lo material que enviaron a nosotros en la universidad, miramos que no era Glena, pero era un otro género, pero la identificación por los productores de empresas siempre consideraba eso. Entonces, cambiamos. Pero 2019 fuimos como 35.000 hectáreas, 2020 quase 39.000 hectáreas. ¿Sí? Y en 2021, hoy cuando tuvimos esa mala sorpresa de este grande brote que llegó a 700, más de 700.000 hectáreas en el estado de Mato Grosso do Sul, siendo necesario un control de 325.000 hectáreas, incluido reaplicación. ¿Sí? Entonces hay áreas que tuvieron que hacer 2, a veces 3 aplicaciones o de BT o de químico para hacer control. Entonces, este es lo considerado el brote más grande que tenemos. Antes de eso, entre 1981 hasta 87 fue el gran brote de Triniteina novia, ¿sí? De lo gusano pardo que hablamos acá, como 400.000 hectáreas en 6 años, ¿sí? Y esto fue un problema muy serio en Mato Grosso, en Minas Gerais, que era el estado que tenía, hasta hoy el estado que tiene más superficie plantada de eucalipto, y que no estábamos preparados a 40 años atrás para enfrentar un problema con lepidóptero de foliadores. ¿Sí? Por los primeros testes con aplicación aérea por avión, con químicos y con BT, los inicios de trabajo de control biológico, se inició precisamente por los profesores de la Universidad Federal de Viçosa con este brote. ¿Sí? Después tivemos un brote, no está marcado aquí, pero entre 1988 hasta 96 en São Paulo fue como 60.000 hectáreas. Y en 2018 fue otro brote de Triniteina novia en Bahía, dos 320.000 hectáreas, 180.000 fue solamente no estado de Bahía. ¿Sí? Y la principal pregunta que todos hacen para acá, ¿por qué está aconteciendo? ¿Sí?
¿Por qué por qué tenemos este brote? Y que se cambia de estado a estado, ¿sí? No es siempre en la misma zona, ¿sí? Aún no tenemos datos comprobados estadísticos, pero la hipótesis que tenemos acá, que esto está asociado, normalmente hoy todos citan como los cambios climáticos, etcétera, pero tenemos que comprender eso. Estamos haciendo ahora los estudios para hacer las correlaciones, ¿sí? Porque es muy difícil considerar solamente los datos climáticos de temperatura, principalmente precipitación, lluvia, humedad, pero estamos teniendo buenas correlaciones con los fenómenos climáticos, principalmente los fenómenos del niño y la niña, ¿sí? Este fenómeno en Brasil se comporta de la siguiente manera. Estamos pasando ahora por un El Niño fuerte, ¿sí? Y tenemos datos desde finales de 1890 comenzó no los registros, pero pegaronse datos meteorológicos y consiguieron hacer eso fue importante para hacer estas informaciones. Pero el Niño en Brasil se caracteriza con mucha lluvia en la región sur hasta sureste y más sequía en la región norte y noreste de Brasil. Y cuando se cambia para la Niña, ocurre lo revés, ¿sí? Mucha lluvia al norte, nordeste, y después más seco, un poco más frío al sur y región central de Brasil. Entonces, en 2018 estamos pasando aún por un El Niño, ¿sí? Que se afectó y Bahía estaba mucho seco en aquel momento y tuvimos el brote. Y normalmente el brote no es no año que ocurre los fenómenos, en el año siguiente, ¿sí? Porque lo efecto en lo estrés que se ocurre en las plantas, los árboles de eucalipto, a veces se expresa en los años siguientes, ¿sí? Y acá en Mato Grosso do Sul y São Paulo pasamos por 3 años de la Niña, que estaba con lluvias abajo de lo promedio, y esto tal vez fue uno de los factores que ayudó a tener este brote, ¿sí? Pero no es solamente esta explicación, vamos a comentar un poco más a frente, ¿sí? Entonces, las hipótesis son la amplificación de la área plantada de eucalipto, principalmente en Mato Grosso do Sul. Hoy es el segundo estado con mayor superficie, ya está como 1,1, 1,2 millones de hectáreas solamente en este estado. Esta secuencia de años secos que estamos hablando del fenómeno del Niño y la Niña, ¿sí? La Niña afecta mucho eso para nosotros. Entonces causa un estrés hídrico, se debilitan los árboles y las defensas naturales. Normalmente el eucalipto se utiliza de los aceites esenciales, los terpenoides, como una forma de su defensa natural, ¿sí? Cuando hay estrés hídrico, hay defoliación por estrés hídrico, las hojas nuevas cuando a la planta, al árbol se emite, normalmente son, aparte morfológica normalmente son hojas más finas, no tan espesas como que sería una característica de una resistencia morfológica, digamos así. Se disminuye también lo teor de los terpenoides, ¿sí? Y cuando está con años normales, con lluvias de crecimiento normal, los niveles de estos óleos, aceites esenciales se mantienen altos y eso ayuda a reducir la susceptibilidad a las plagas, principalmente a gusanos. ¿Sí? Y la evidencia que tenemos eso es que después de los estrés hídricos comenzamos a ver brotación de yemas en tronco de eucalipto. Esta no es evidencia y normalmente esas hojas son muy buenas para el desarrollo inicial de los gusanos, ¿sí? Y esos brotes ocurren después de la temporada de lluvias, que para nosotros es durante el verano. Entonces, en 3 meses de noviembre hasta marzo, los periodos de más lluvia en la región central de Brasil. Y estos brotes ocurren después de eso, porque las hojas están muy, digamos, con pocas defensas y ahí, cuando se disminuye la humedad, las lluvias, los brotes de los defoliadores aumentan, ¿sí? Y otro problema, que fue, ¿cuál es el problema del cambio climático? No es solamente el efecto directo en los insectos plaga, pero es el efecto en los enemigos naturales. Cuando pasamos años muy secos, toda parte de los subbosques, los sotobosques, las plantas que tienen flores con néctar, a veces polen, no se produce, también se secan, ¿sí?
Entonces, no hay alimentos de enemigos naturales, entonces la población de enemigos naturales se baja y eso ayuda a tener los brotes de los lepidópteros. ¿Tá? Y otro efecto ahí sí asociado un poco con las mudanzas climáticas, es que en 2020 y 2021 tivemos episodios de calor extremo como estamos pasando hoy, con el Niño, pero en la región central o norte de Brasil. En 2020, antes del brote principal, tivemos la siguiente situación. Al inicio de agosto de 2020, tivemos heladas en Mato Grosso do Sul, que puede ocurrir, pero fue una helada fuerte. Entonces ya causó un estrés en la planta. Y 2 a 3 semanas después, ya estamos con temperatura llegando hasta 44 grados. Entonces, mismo eucalipto, que es una planta resistente de Australia, para se soportar y se preparar en un espacio de 14 a 20 días, sin una variación de episodios como 2, 3 grados para 44 grados, no es posible soportar eso. ¿Sí? Y se afecta nuevamente todos los enemigos naturales y ahí las plagas tienen su ventaja para tener los brotes. Este año en Mato Grosso, que al norte, sí, no Mato Grosso Sur, ya tuvimos episodios de 46 grados, ¿sí? La semana pasada. Entonces, esos episodios de calor extremo aún tenemos que estudiar más para comprender o que se hace con las plantas y con los insectos juntos. ¿Sí? Y particularmente ahora, só con un poco más de detalle, el género Iridopsis, esta especie que causó ese gran brote. ¿Sí? Es lo género nativo de la región neotropical, ocurre en las Américas del Sur, corriendo al norte, desde el norte de Argentina, pasando por toda Sudamérica, región central y hasta el sur de México. ¿Sí? Y hay 79 especies conocidas. Lo registro que tenemos antes, desde de Brasil, hay un registro en Argentina con Iridopsis britoni ocurriendo en eucalipto, no un brote largo, sí, o un brote importante, pero hubo defoliación y conseguimos tener un trabajo que registró este brote. ¿Sí? Y la ocurrencia fue justamente en los periodos de la pandemia. ¿Sí? En 2020 empezó, 2021 aún estamos muchas las universidades, los laboratorios cerrados, por lockdown, etcétera. Entonces, lockdown. Entonces, tuvimos mucha dificultad para hacer la identificación, porque conseguimos identificar el género, pero no conocimos la especie. ¿Sí? Intentamos con taxónomos acá de Brasil, mas el problema era eso, cómo enviar a ellos, mesmo que intentásemos llegar con algún alto o alguna cosa así, los laboratorios estaban cerrados. ¿Sí? Entonces, pero en la Universidad de São Paulo, es en ESAL, que acá en Piracicaba, hay un laboratorio de ecología molecular aplicada a artrópodos del profesor Alberto Correa. En su laboratorio no estaba cerrado, estaba trabajando con las precauciones contra la pandemia. Hicimos una parcería con él. Enviamos las muestreas para intentar hacer solamente por análisis molecular, ¿sí? Usando el gene COI o el COI, ¿sí? Entonces, hicieron la comparación, ¿sí? Con los bancos de datos Volt, y para nuestra sorpresa, y agradezco acá a los colegas argentinos, los taxónomos, porque uno de ellos o de ellas hizo la identificación, la parte de taxonomía, y depositó las secuencias de ese banco de datos, y conseguimos una homología de 100% con Iridopsis panopla. Entonces, fue el primer caso en Brasil que hicimos para insectos, lógicamente, o para plagas forestales, que hicimos la primera identificación, primero por molecular y después por morfología. ¿Sí? El ciclo biológico también no conocíamos nada porque nunca había sido estudiado, ni sabíamos de la ocurrencia de esa especie acá en Brasil. ¿Sí? Entonces hicimos todo el trabajo de biología. La fase de los huevos, la embrionaria, son como 9 días, y las mariposas, las hembras, se colocan los huevos en la corteza de las árboles. ¿Sí? Entonces, esta es una característica importante para determinarnos cuál material es susceptible o resistente.
Normalmente eucaliptos grandes, algunos clones que tienen grandes, tienen la cáscara o la corteza más lisa, ¿sí? Entonces hay pocos brotes. Todo lo material que son clones con urofila, ¿sí? Que hablamos acá uro grandes, pero urofila es la especie pura, tiene la corteza más rugosa, muy parecida con pino. Entonces, este es lo sustrato que la hembra necesita para colocar los huevos, ¿sí? Entonces acá hago una postura con los huevos, ¿sí? Después de 9 días tenemos las larvas, que es un ciclo de la fase larval es de 34 días, ¿sí? Aquí sería un gusano del último instar. La pupación ocurre en suelo, ¿sí? Los gusanos se bajan al suelo o se caen. Y después en el líter o una superficie muy superficial del suelo ocurre la pupación. No hay un capullo, pero la se mantiene suelta al suelo, ¿sí? Y después de los días nos tenemos las mariposas, ¿sí? Arriba acá tenemos lo macho y abajo la hembra. Hay un dimorfismo sexual, ¿sí? Entonces, eso es importante cuando hacemos un monitoreo con trampas luminosas, porque se pensaba que eran especies distintas y normalmente es la misma, ¿sí? Y la hembra tiene una capacidad de reproducción como 740 huevos por hembra, ¿sí? Aquí tenemos otras fotos tiradas del campo. No es fácil mirar el huevo, es muy pequeño, ¿eh? Pero el personal fue entrenado para procurar eso. Aquí serían las pupas en los suelos. Tenemos aquí una fase de prepupa y después la pupa en la serrapillera o los líter y después del suelo, ¿sí? Esta es una de las áreas que fueron totalmente defoliadas. Aquí es posible mirar la cantidad de mariposas que tenía el tronco. Mitad de esto es hembra, colocando en torno de 700 huevos por hembra. Entonces las infestaciones eran algo así, para el entomólogo extraordinario, ¿sí? Para los productores no. Entonces, y aquí una área que fue defoliada, ¿sí? Este material fue un poco defoliado, que sería más con eucaliptos grandes, pero los suros grandes, aquí ya estaba empezando a haber una refoliación, pero esto fue en febrero de 2021. Esa área después, a lo largo del año 2021, fue defoliada nuevamente, ¿sí? Acá, mira, sería todos los instares, son 6 instares, ¿sí? Desde lo primero acá en la derecha y después hasta lo último. Y este fue importante hacernos, que nos vamos a ver después la parte de manejo, de monitoreo, que estaban todos preparados para hacer lo monitoreo que hacemos como conteo de larvas por ramas o por sin hojas, pero con lo tamaño de la Tirinteina novia, ¿sí? De otro diámetro que es más grande. Entonces, cuando se consideraba, porque la identificación de instar a campo para personas de campo es muy difícil, entonces normalmente se considera por tamaño, ¿sí? Entonces, si los gusanos están como 1 a 1,2 centímetros, estaría como tercer instar, que sería el momento de hacer algún control. Pero como este gusano es un poco más pequeño que de Tirinteina, ¿sí? Erinopsis, entonces se consideró el mismo tamaño y ya estaba entre cuarto a quinto instar. Entonces, ahí la decisión de hacer el control, muchas de las larvas ya estaban al suelo, en la fase de pupa, y no, lo control no lograba suceso, ¿sí? Acá una foto con la parte del dimorfismo. Hay diferente dimorfismo con la parte de las antenas, sí, que es bipectinada acá en lo macho y filiforme en las hembras, y los diseños de los patrones alares. Entonces eso después fue todo divulgado para hacer un entrenamiento a campo, ¿sí? Y aún tenemos problemas con otros lepidópteros. Este uno que aún ocurre en el estado de Bahía, empezó en 2018, pero es un satúrnido que es Eacles manuelita, que también es una especie nueva para nosotros, nativa de Brasil, pero no en esta zona de Bahía. Acá nos tenemos la hembra y lo macho abajo, y esta acá a la derecha es lo gusano, un gusano muy grande, llega a medir como 8 a 10 centímetros, y se come como de 8 a 10 hojas por día, una población muy grande, y aún es problema en este estado.
¿sí? Entonces tenemos que conocer la biología y todo eso de las diferentes especies. Alguna foto de la defoliación se empieza así con la rama. Normalmente la defoliación del Lepidoptero en eucalipto en Brasil se empieza de abajo para arriba. No es un defoliador de las puntas, pero de la parte de abajo. Entonces, ese no inicio, pero si no hacer control, hay una defoliación total. ¿Sí? Las pérdidas son una defoliación de 50%. Hay una reducción entre 13 a 18% de incremento promedio anual. ¿Sí? De cuánto la árbol crece año a año. Si la defoliación fuera de 100%, como acá en este caso a la derecha, las pérdidas son de 40 hasta 50% de lo crecimiento anual. Entonces son pérdidas muy grandes. Al fin de un ciclo de producción, entre 6 a 7 años, aún tenemos una pérdida, si fuera de 100%, se fica entre 25 hasta 40% a menos de volumen de madera al final. ¿Sí? Entonces, normalmente los brotes ocurren entre los segundo hasta los cuarto años de producción. ¿Sí? Y con la parte de manejo, entonces, tenemos varias estrategias. La principal sería aplicación de insecticida biológico a base de Bacillus thuringiensis. Ese es lo patrón, lo estándar para hacer control en Brasil por las empresas. ¿Sí? Hay casos de virus, pero muchos los virus aún son de estudios de laboratorio, no hay productos comerciales a base de virus. Es muy difícil producir los virus comercialmente porque necesita tener una cría masiva de la plaga, de la especie, porque es específico o por RNA o por DNA. Entonces, y los bacilos, hay mucha marca comercial, es muy barato los productos para hacer ese control para nosotros. Hemos hecho investigaciones, después ya hay algunas empresas de control biológico o las propias empresas forestales tienen laboratorios de cría con parasitoides, principalmente parasitoides de pupas. Es posible hacer control con depredadores, particularmente con chinches depredadores, después vamos a detallar esto. Control químico básicamente son con productos reguladores de crecimiento para tener una selectividad con relación a los parasitoides depredadores. Y hay estudios hechos, pero muchas empresas acaban haciendo eso, no para hacer control, pero ayuda, que sería parte ligada a nutrición de plantas, a uso de fertilizantes. Hay estudios antiguos, más o menos de 25 años atrás, que los niveles de potasio son, son importantes para mantener la sanidad de las plantas. Cuando hay una deficiencia de potasio, normalmente hay más brotes, los gusanos, los lepidópteros se desarrollan un poco más rápido, con 5 o 6 días más corto, y tiene una tasa de reproducción, número de huevos, más alta con la deficiencia. Cuando nos mantenemos el nivel adecuado de potasio, tenemos menos problemas con gusanos. Bueno, con la parte del manejo, primero tenemos que hacer la tomada de decisión. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cuándo vamos a decidir hacer el control? Entonces, los monitoreos se puede ser hecho de dos maneras a campo. Es posible utilizar trampas luminosas. Profesor, Sí, disculpe, le van quedando unos 5 minutos sí, aproximadamente. ya estoy encerrada. Bárbaro, ¿Sí? bárbaro, gracias. Entonces, se puede utilizar trampas. Aquí sería una que, solo para tener una idea, esta cantidad sería más o menos como 10.000 mariposas a la noche. Sí, sería un brote muy grande. Sí, pero muchas de las empresas hacen, para tomar la decisión, hacen conteo de número de larvas, o por rama o por hojas. Entonces, a veces tenemos que cortar la árbol, a veces podemos utilizar una tijera para hacer poda, ¿sí? Hasta 5 o 6 metros de altura, y ahí nos hacemos una relación del número de larvas por hojas. Normalmente el nivel de control utilizado en Brasil se varía de 5 a 8 larvas por hoja, dependiendo de la especie. Para Tirintina novia normalmente son 5. ¿Sí? Y es posible hacer muestreo por excremento. Esos estudios antiguos, en la década de 50, 60, hechos en Canadá, hicimos acá. Es posible también hacer clasificación. No es muy utilizado, pero es un sistema muy sencillo. Y aquí sería
hacer en laboratorio, pelo menos nosotros hacemos la cría de los gusanos, pegamos los excrementos, hacemos peso, hacemos ¿cómo se fala? Un copo, una maceta, con la graduación por peso y con eso conseguimos determinar. Es una otra forma muy sencilla para hacer. Depois, control, principalmente microbiano, que hablamos con Bacillus thuringiensis, variedad de crustácea, que es lo padrón. Hay muchos productos. Tenemos hoy más o menos como 8 productos registrados para control de gusanos del eucalipto. Y con eso se bajó mucho el precio para hacer ese control. Los productos químicos registrados son tebufenosida, que es un hormonal, y lufenuron, tefluesurón, que son inhibidores de síntesis de quitina. ¿Sí? Todos reguladores de crecimiento por lo tema con las abejas y también con los enemigos naturales. Pero tanto bacilos cuanto los reguladores solo controlan larvas. No se controlan huevos, pupas o aldeutomariposas. ¿Sí? La selectividad es importante y precisamos de nuevas variedades de BT porque hay un riesgo de los insectos se tornarem resistentes ao longo do tempo. ¿Sí? Y a veces hacer un cambio con uno u otro regulador de crecimiento un año y después volver a usar con BT sería una recomendación. ¿Sí? Alguna foto solo para ver los preparos de eso. Es posible hacer aplicación aérea o tractorizada, pero la más utilizada es aplicación por avión por la extensión de la superficie. ¿Sí? Un avión de ese consegue hacer entre 500 hasta 1000 hectáreas al día. Y esto es un factor importante cuando se utiliza principalmente bacilos, porque cuando se toma la decisión, los instares, entre el tercer y cuarto instar sería lo máximo que hacemos con mejor control. Si vamos a llevar un tractor, este aquí se hace 500.000 hectáreas, solamente un equipo de tractorizado consegue hacer entre 15 a 20 hectáreas al día. Entonces necesitamos mucho equipo terrestre cuando un avión consegue hacer eso de manera más rápida. ¿Sí? La recomendación varía de 5 hasta 20 litros de suspensión de BT por hectárea, con químicos lo mismo, y la faja normalmente es de 15 metros. ¿Sí? Hacemos toda esa parte de uso de papel sensible, agua, óleo o aceite para determinar si la cobertura está adecuada. ¿Sí? Con control biológico podemos ver los depredadores, a muchas especies de depredadores, son chinches depredadores, pero podizos de crispinos es el más utilizado porque es producido comercialmente. ¿Sí? Entonces, hay crías masivas, algunas empresas se crían en podizos para liberación. La tasa de predación es de entre 25 larvas por adulto, que sería más o menos como una larva, un gusano al día por chinche. Entonces, se trabaja bien cuando hacemos la liberación en lo inicio de la infestación. Cuando hay brotes de esta magnitud que hablamos para usted, él solo no consigue hacer el control. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un control complementario utilizando los parasitoides de pupa, que son 3 especies utilizadas en Brasil. Tricospirus diatrei, que es un parasitoide exótico introducido en caña, pero se parasita muchas especies de lepidópteros. Palmísticos elaiensis, que es nativo de Brasil, que llega a tener una tasa de parasitismo a campo variando de 38 a 40%. ¿Sí? Particularmente Peridopsis panopla, un profesor de la Universidad de Gran Dorados en Mato Grosso do Sur, hizo estudios y hace liberaciones de cría en laboratorio con tricograma precioso. ¿Sí? Él parasita con tasas de parasitismo entre 15 hasta 20% de los huevos. ¿Sí? Este es otro parasitoide, Tetrascus howardii, que parasita larvas y pupas, pero aún es poco utilizado. ¿Sí? El número de parasitoides emergidos es muy impresionante, ¿sí? Se varía entre 80 hasta 114 parasitoides por pupa. Entonces, y esa es la especie de recógelo muy utilizada porque es partenogenética. Si son hembras, entonces por eso hay un buen control. Y hoy en Brasil, oficialmente por el Ministerio de Agricultura, nosotros tenemos una que llamamos especificación de referencia. Entonces, de acuerdo con la defoliación o con los conteos de las larvas, hay dosis de parasitoides liberadas por hectárea. Entonces, estamos con de 1 a 5 larvas por 100 hojas, liberarse 1.200 parasitoides por hectárea. ¿Tá? Si la defoliación es alta o tenemos más que 10 larvas,
ahí vamos a utilizar un número muy más grande, como desde 6.200 por hectárea. Pero son parasitoides que podemos producir por millones, entonces no tanto como un tricograma, pero se produce muy bien. Y hoy estamos haciendo estudios para hacer la liberación con drones. ¿Sí? Creo que hay más uno. Sí, este para Pomístico laiensis, que también se varía un poco el número, pero es lo mismo. Entonces, eso ya es oficial, los ministerios hacen la recomendación. Entonces, tenemos ahora como para las empresas productoras cuánto producir, para las empresas forestales cuánto comprar, y hacer la liberación. Entonces, esto ya está un poco más avanzado y ayuda mucho a campo. ¿Sí? Y por lo tiempo, yo voy a parar acá para nos quedarnos aparte de la pregunta y discusión. Gracias por el tiempo. Profesor, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Además, agradecerle la amabilidad de haber puesto la presentación en español. Bueno, ahora le voy a leer algunas preguntas que se estuvieron plasmando. Una de ellas es por Andrés González. Bueno, agradecerle también por la presentación. ¿Hay trabajos en feromonas de estos geométricos nativos y herramientas de monitoreo disponibles en Brasil? Entonces, los únicos estudios que tenemos con feromonas sexuales es con Tirinteria novia, que es la principal especie. Hay estudios hechos en la Universidad Federal de São Carlos, aquí en São Paulo, y después en la Universidad Federal de Viçosa. Pero conocemos digamos así, la molécula, ¿sí? Pero lo problema es que siempre son estudios de laboratorio, hacen testes a campo, pero nosotros no tenemos la producción comercial, un producto comercial a base de feromonas, infelizmente, porque para nosotros sería muy interesante para hacer la parte de monitoreo. ¿Sí? Entonces, las empresas forestales siempre se quedan en la expectativa de tener algo para mejorar eso, pero infelizmente no tenemos en Brasil empresas de química fina que llamamos acá para producción de eso. Precisaría de una importación, pero como es una especie de insecto nativo acá de Sudamérica, pocas empresas internacionales son interesadas en producir para nosotros, infelizmente. Bien. Bueno, la siguiente, ¿se tiene una lista de especies de eucaliptus susceptibles a determinadas especies de lepidópteros, como usted hablaba, urofila, los clones que son con urofila son susceptibles a una determinada especie, con el fin de poder tener ya mapeadas como plagas potenciales en otros países y que esos países, en realidad somos nosotros, comenzar a tenerlos en los monitoreos que hacemos? Sí. Bueno, hay listado de las plagas, muchos estudios hechos, algunos son tesis o disertaciones, otros ya están publicados, pero las especies eucaliptos grandes, saligna, urofila principalmente, son los más susceptibles, pensando como especies comerciales, ¿sí? Sí. Camaudolensis, que es el eucalipto rojo, en el pasado sería una especie medianamente resistente. Retrasa los ciclos, hay menor producción de huevos, pero realmente Tirinteria novia consigue completar su ciclo biológico. Y las especies de los eucaliptos azules, glóbulos y duni para nosotros, que los glóbulos no tenemos mucho en Brasil, pero duni se planta, estos son considerados resistentes. Causan una mortalidad como 60 hasta 80% de las larvas, se retrasa por 20 días, se cae mucho la reproducción. Entonces, sería posible tener clones, por ejemplo, grandes de urofila con duni, ¿sí? Pero lo problema es que duni es una especie de clima un poco más frío. Entonces, al sur de Brasil, sí, probablemente en Uruguay, que conozco, en Argentina, sí sería posible, pero la parte tropical de São Paulo arriba, el duni no se va bien por los temas de la temperatura. ¿Sí? Entonces, como hay las herramientas, tanto de control biológico, muchas empresas están hoy más preocupadas en hacer mejoramiento para resistencia en términos de avispa de agallas o de sílido do que en comparación con gusanos. ¿Sí? Y la segunda pregunta, Nazaré, era sobre...
No, tener identificado esas Ah, especies, sí, sí, porque cuando nosotros hacemos monitoreo, poder ya tenerlas y empezar a registrar por alguna introducción. sí. Entonces, pero menos así, Tirintina, Nobel y estos geométridos, creo que les ocurren por toda la zona de aquí de Cono Sur, precisamente Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, a pocos estudios, pero estuve lá año pasado. Hay, por ejemplo, género Glena en Paraguay. El problema de Paraguay es que hay pocas informaciones de taxónomos de la entomofauna de Paraguay, pero probablemente por la zona debe ocurrir. No hay ocurrencia de estos geométricos, de estas especies en Chile. Entonces, yo sé, yo conversé con personal de SAG de Chile, ellos hacen monitoreos en los puertos y ya hicieron detección de Trinitania novia próximo, no me lembro el puerto, por eso era próximo de Santiago, pero por navíos, ¿sí? Entonces, están muy preocupados ellos para la entrada. Que para mí, por ejemplo, Chile, el único país así sería una referencia en términos de estar se preparando para una introducción de plagas potenciales, no solamente acá de Sudamérica, pero de otros países. Ahora, para nosotros acá, infelizmente, sí, vamos conviviendo y vamos siempre haciendo el control, vamos acá apagando los fuegos después que le empieza a comenzar. Pero sería muy interesante ter revelamientos a campo para ver también cuáles son esa variación de fauna de lepidópteros que tenemos acá asociados al eucalipto. Hay trabajos antiguos que tenemos acá, que ya estuve muchas veces en Argentina, en la Universidad de La Plata, entonces consigo algunos artículos antiguos, ¿no?, sobre los lepidópteros forestales, pero tenemos que actualizar eso, ¿sí? Porque malo ejemplo que tenemos en Brasil con estos brotes grandes es un riesgo para tanto para Uruguay como Argentina, creo. Bien. La siguiente, bueno, muy alineado con lo que usted decía, si se dispone de un calendario Gantt de las plagas del eucaliptus. Se entiende que puede estar asociado, están asociadas las condiciones de cada país, pero climáticas de cada país, pero una referencia en un calendario de sus diferentes etapas. Sí, então, este es un tema que tendría que ser tratado conociendo la parte climática de cada país, porque tal vez alguna cosa de Uruguay con norte de Argentina, creo que puede ser parecido, pero es que los climas se cambian por las zonas, ¿sí? Incluso en Brasil es distinto, ¿sí? Normalmente los gusanos, pegamos solo gusanos defoliadores, ellos ocurren entre febrero, marzo hasta septiembre en la región central de Brasil. En la región noreste de Brasil, que también se planta mucho eucalipto, normalmente les ocurren entre julio hasta diciembre, ¿sí? Entonces, y al sur de Brasil probablemente se ocurre más en el verano, que sería entre octubre, noviembre hasta marzo, que sería el periodo seco en el estado de Rio Grande do Sul. Entonces, tenía que conocer un poco eso para determinar cuándo hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, para cada país hay que conocer eso, porque no necesita hacer eso todo el año, ¿sí? Tenemos que hacer los estudios, determinar toda la parte de dinámica poblacional, etcétera, para ficar más práctico para las empresas o productores forestales cómo hacer. Bien. Bueno, y por último, ¿qué lepidópteros que ocurren en otras regiones están monitoreando en Brasil pensando en potenciales introducciones o establecimientos? Muy alineado también a lo que usted decía sobre Chile, que sería un país que podría estar preparándose para introducciones. Entonces, hay pocos estudios, infelizmente, o relatorios, reportes de eso, pero como plagas exóticas de orden Lepidoptera, ya hicimos algunos, como revisión bibliográfica y todo eso está siendo preparado por el Ministerio de Agricultura, pero yo fui uno de los investigadores que ayudé a preparar eso, porque hay gusanos defoliadores en Australia, ¿sí? Nunca hubo una situación de ellos ser detectados fuera de Australia, pero muchos insectos y plagas vieron de Australia. El sílido, el chinche,
Hay ahora un escarabajo defoliador que está presente, estaba en Estados Unidos, ya está en Chile, ¿sí? Entonces hay un riesgo de facto de algunos de ellos, digamos, escapar o de alguna manera infestar. Y hay especies que también son geométridos en Australia que son plaga importante para ellos. Entonces, no me recuerdo ahora el nombre, pero por lo menos dos especies que, que teníamos, que esperamos que el personal del Ministerio de Agricultura después, con la publicación del listado, ¿sí? Aparte de análisis de riesgo de plagas y de análisis de contingencia, plan de contingencia, se han entrenado para se preparar a eso, ¿sí? Pero mismo Chile, creo, sí, se preocupa con las especies que tenemos acá en Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, ¿sí? Pero no con las especies australianas, ¿sí? Ahora, las otras, como la mariposa gitana, que es importante en Estados Unidos, en Canadá, Chile monitora, en Brasil es considerado, pero nosotros no consideramos que para nuestro clima sería una especie importante. No sabemos si el pato va a conseguir se adaptar a un clima un poco más tropical. Tal vez para Argentina sea importante. Porque hay registros que mariposa gitana puede se alimentar de eucalipto también. No como plaga, pero es una especie que está listada con más de 180 especies de plantas. ¿Sí? Entonces la chance de se tornar plaga de eucalipto también aún es grande. Hicimos estudios en pasado, como 2014, 15, cuando hubo la detección de Helicobacter parmígera en Brasil, que es una plaga agrícola importante, pero hicimos el estudio en laboratorio y ella completó el ciclo en eucalipto. Nunca hubo problema en Brasil, pero cuando el lepidóptero ¿cómo se habla? Es polífago, hay un riesgo. Bien, bueno, cerramos por acá entonces. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo. La información muy valiosa, dio bastante información para poder pensarlo. Recordarle a la audiencia que bueno, están los links para que puedan mandarnos los temas que le interesan para futuros webinars y si quieren recibir información. Y como también información del propio grupo de sanidad del Cono Sur. Bueno, les agradecemos a todos su tiempo y terminamos por acá. Muchas gracias.